Me llamo Paula Ibáñez y tenía 34 años la mañana en que mi madre me escribió antes de que saliera el sol. Sin hola, sin cómo va el negocio, solo una exigencia como si le hablaras a un banco. Había pagado la hipoteca de la casa de mis padres 96 veces. En su testamento mi nombre no aparecía ni una sola vez. Encontré ese testamento por accidente en una carpeta que me habían pedido que organizara. Lo leí una vez, luego otra, y después me quedé sentada en el coche durante una hora. Lo que hice después ninguno de ellos lo vio venir. Bienvenida a Historias en Calma. Llevo una pequeña empresa de contabilidad en Maribal. La construí desde un solo cliente hasta 40 en una década. Soy la persona que cuadra las cuentas de otros al céntimo. Me criaron para ser útil, y en algún momento ser útil se convirtió en algo que se daba por hecho. La casa de mis padres está en las afueras de un pueblo pequeño. Yo tenía mi propio piso a 50 minutos, lo suficientemente cerca para ir corriendo cuando me llamaban. Y siempre iba corriendo. Mi hermano menor, Eduardo, vivía una hora en dirección contraria. La distancia nunca llegaba a su teléfono de la misma manera que llegaba al mío. 8 años antes, el banco había enviado a mis padres una carta con la palabra ejecución hipotecaria. Mi padre Ramón se había jubilado anticipadamente y mi madre, Carmen, nunca había trabajado fuera de casa. Los pagos se habían disparado y los ahorros no daban para más. Tenía 26 años cuando me llamaron. La única salida era refinanciar, pero el banco no prestaría a dos jubilados sin ingresos. Me necesitaban a mí. Firmé. El notario lo estructuró correctamente. Mis padres me cedían la participación mayoritaria de la casa a cambio del préstamo que asumía. Salí de allí como prestataria principal y propietaria mayoritaria. Mi padre lo llamó solo papeleo. Yo lo llamé mantener un techo sobre mis padres, y guardé la carpeta en una caja ignífuga. A partir de entonces el pago fue mío cada mes, 1.140 euros, el primero de cada mes, por domiciliación, durante 8 años. Cubrí también la caldera en el tercer año y el tejado en el sexto. Nada de esto era un secreto. Le entregaba los recibos a mi madre y ella me llamaba buena chica. Mientras tanto, Eduardo era el centro de todas las conversaciones, sensible, buscándose a sí mismo. Cuando necesitó ayuda con el alquiler, mis padres me lo pidieron y yo lo mandé. Y aquello se convirtió en un préstamo que yo le había hecho a ellos. Cada vez que lo mencioné, mi madre cambiaba el tema. Tardé 8 años en entender que fiable era una descripción de trabajo. Sin sueldo. La primavera en que mi padre tuvo su infarto todo cambió. Mi madre me llamó a mí antes que a la ambulancia. Salió adelante con un stent. Leí sus informes de alta, organicé sus medicamentos y llamé al cardiólogo. Y, porque un susto de muerte hace que la gente quiera sus asuntos en orden, mis padres decidieron hacer su testamento. Mi madre me entregó una bolsa de documentos y me pidió que los ordenara. Me senté en mi mesa esa noche con una copa de vino y su bolsa. Extractos bancarios, tarjetas del seguro, la escritura. Y en el fondo, en un sobre manila nuevo, un documento que nunca me habían mostrado. El sobre ni siquiera estaba sellado. Me dije que no lo leyera. Luego lo leí de todas formas. Era su testamento, firmado 2 semanas después de que mi padre volviera del hospital. Lo leí como leo un balance, línea por línea, buscando mi nombre. No estaba. La casa, las 3 hectáreas, el coche, la cuenta de ahorros, las joyas de mi madre. Todo para su hijo, Eduardo Ibáñez. Había una sola frase sobre mí, que su hija ya había sido atendida durante su vida y que, por tanto, no participaría en la herencia. 96 pagos y una frase. Y la frase decía que ya había recibido suficiente. El testamento se había redactado, mientras yo organizaba el pastillero y ese mismo mes había cubierto una derrama de 4.000 euros para que la casa no recibiera una carga. No lloré, me quedé muy quieta y sentí que algo se reorganizaba dentro de mí, silencioso y definitivo, como una columna de números que por fin cuadra después de una hora buscando el error. Volví a meter el testamento en su sobre, lo archivé y vacié el resto del vino en el fregadero. Quería recordar esto con la cabeza despejada. Fui a la cena del domingo siguiente sin decir nada. Quería entenderlo primero. Mi madre hizo estofado. Eduardo estaba allí con su prometida Beatriz. La conversación derivó hacia el futuro de la casa. Pensaban mudarse para ayudar con la salud del padre. Mi padre dijo que tenía sentido mantener la casa en la familia. Le pregunté qué quería decir con familia.
Ni siquiera levantó la vista. Dijo, «La casa es para el hijo. Así se ha hecho siempre». Eduardo sonrió mirando su plato como un hombre al que acaban de entregarle una escritura. En su versión de la historia yo era el banco, y al banco no se le explica el testamento. Esa noche tomé una decisión como tomo todas las importantes, con una hoja de cálculo abierta. Anoté 8 años de pagos, hipoteca, impuestos, caldera, tejado, derrama, el alquiler de Eduardo. El total tenía 6 cifras. Luego anoté lo que me habían prometido a cambio. Esa columna estaba vacía. Solo había habido una suposición, y yo era la única que la había hecho. Así que hice lo único que puede hacer una mujer tranquila con buen historial crediticio que aterriza más fuerte que cualquier discurso. Abrí la aplicación de mi banco, encontré la domiciliación que había configurado 8 años antes y la cancelé. Sin aviso, sin anuncio, solo silencio donde antes había un pago. El silencio es muy ruidoso en una casa que funciona con el dinero de otra persona. Mi instinto me gritaba que lo arreglara. Arreglar las cosas era quien yo era. Me repetí una verdad hasta que dejó de temblarme en las manos. Esto no era una emergencia que yo hubiera creado. Era una factura que por fin había llegado a la persona correcta. Mi madre llamó el día 11. Dijo que el banco había llamado por un pago atrasado. Dije que había cancelado la domiciliación. La pausa fue la más larga que le había escuchado. Luego llegaron las lágrimas. Dijo que la familia cuida de la familia. Le pregunté si el testamento de papá también cuidaba de la familia. Dijo que el testamento eran asuntos de papá y que con tus propios padres no se llevan las cuentas. Le dije que la quería y colgué. Eduardo llamó el día 12 con la confianza despreocupada de un hombre que nunca se había preocupado por un número. Dijo que él era quien realmente aparecía, quien les daba su tiempo, mientras yo solo transfería fondos desde la distancia. Solo le hice una pregunta. Si el dinero no era todo, ¿le gustaría empezar a pagar la hipoteca de la casa que iba a heredar? La línea se quedó en silencio. Luego se rió como si yo hubiera hecho un chiste. Beatriz lo enfocó desde otro ángulo. Meses antes me había añadido a una aplicación de reformas compartida y nunca me había eliminado. Su tablero se llamaba La Casa del Campo. Fotos de armarios blancos, fregadero rústico, una pared que había que tirar entre la cocina y el salón de mis padres. Ya estaba midiendo habitaciones dentro de una escritura con mi nombre, dando por hecho que los pagos seguirían llegando invisibles desde mi cuenta. A la tercera semana, mi madre publicó en el grupo comunitario del pueblo un pequeño párrafo sobre envejecer, sobre cómo criamos a nuestros hijos y rezamos para que estén ahí. No usó mi nombre, no hizo falta. Los comentarios se llenaron de emojis de manos rezando. Ni uno preguntó por mí. Había convertido una decisión contable en una obra de teatro moral y me había dado el papel de la hija fría que abandonó a su familia por dinero. Mi prima Diana fue la única que llamó para escuchar mi versión. Al terminar dijo algo que apunté. No eres la villana. Solo dejaste de pagar por un papel que ya estabas haciendo. Lo que cambió todo fue un error. Un jueves por la noche, alguien me añadió a un chat grupal por accidente. El hilo se llamaba Casa Mamá y Papá. Mi madre, mi padre, Eduardo, Beatriz. Y luego yo durante unos 90 segundos. Subí 40 mensajes y los leí como se lee una confesión. Beatriz había escrito que el contratista podía empezar en primavera. Mi madre había escrito que yo cedería, que siempre cedía. Eduardo había escrito un emoji de risa y cederá antes de Navidad. No puede evitarlo. Y mi padre había escrito la frase que cerró algo en mí. Una vez que la casa sea de Eduardo. Esto deja de ser su problema de todas formas. Tenían una palabra para mí en ese hilo. No era hija, era un sustantivo de extracto bancario. Hice una captura de todo. Entonces alguien notó el nombre extra y Eduardo me eliminó del grupo, pero yo ya lo tenía. Por primera vez en 8 años dejé de sentirme como el problema y empecé a sentirme como la persona que tenía la respuesta. Esa captura me llevó a la caja ignífuga. Saqué la carpeta del cierre y la extendí sobre la mesa. La leí despacio, esta vez buscando mi nombre, y estaba ahí, arriba del todo, no como avalista, como propietaria. La refinanciación me había incluido en la escritura como copropietaria con la participación mayoritaria. Los porcentajes estaban en números claros. Un testamento solo puede dar lo que uno realmente posee. La casa que mi padre le había prometido a su hijo era, en papel, mayoritariamente mía desde hacía 8 años. Llamé a Gabriela Herrero, una abogada inmobiliaria para la que llevaba los libros. Me dijo que yo era la propietaria mayoritaria registrada y la prestataria principal.
que mi padre podía dejarle a Eduardo su parte, pero no la mía, y que mis padres no podían vender, refinanciar ni reformar la casa sin mi consentimiento por escrito. Le di las gracias y pagué su factura ese mismo día. Era casi un mes desde que había cancelado la domiciliación. 4 semanas de mensajes de voz, guisos para mis padres y un contratista con fecha de inicio en primavera. 4 semanas de yo sin decir nada y siendo dueña de todo. Entonces, a las 6:12 de un martes, mi madre me envió el mensaje que recordaré el resto de mi vida. Sin hola, sin cómo va el negocio. Solo una exigencia tan afilada como una puerta que se cierra de golpe. La hipoteca vence. Me quedé en mi propia cocina, en mi propia casa apagada. Mirando ese mensaje, pensé en los 96 pagos, en la única frase del testamento, en el hilo donde mi padre había escrito que pronto dejaría de ser su problema, y entonces escribí una sola línea tranquila y le di a enviar. Todo va para Eduardo, la hipoteca también. Luego puse el teléfono boca abajo, serví el café y me lo bebí mientras aún estaba caliente, algo que no había conseguido hacer en años. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que terminara. 9 llamadas perdidas y una pared de texto. Mi madre en mayúsculas preguntando cómo podía ser tan cruel. Eduardo diciéndome que le había dado palpitaciones a papá. Beatriz informándome de que estaba destruyendo a la familia por un rencor. Mi tía Lorena diciendo que nunca había estado tan decepcionada de una sobrina. No estaba haciendo esto con rabia. La rabia se agota. Y contaban con que la mía se agotara como siempre, dejándome de vuelta con la domiciliación antes de Navidad. Pero ya no estaba enfadada. Había pasado algo para lo que no tenían defensa. Estaba segura. Y una mujer segura con una escritura en su caja ignífuga es mucho más peligrosa que una mujer enfadada. Le escribí a mi madre que deberíamos sentarnos todos juntos. Luego llamé a Gabriela y le dije que estaba lista. Mi padre me llamó esa tarde. Dijo que un hombre trabaja toda su vida para dejar su nombre atrás. Luego dijo la misma frase de la cocina, más baja y peor: la casa es para el hijo. Así se ha hecho siempre. Me estaba pidiendo que siguiera pagando por una tradición que me borraba. Le dije que lo quería y que estaría el domingo. Dijo, por fin un poco de sensatez. Le dejé creerlo. La cena se organizó con una velocidad inusual. Mi madre la puso para el domingo a las 5 y había invitado a mi tía Lorena y su marido, a 2 primas y a una pareja de vecinos. El plan era obvio: sentarme en una sala llena y aplicar la única presión que siempre había funcionado. Conmigo. Un público. Cedería, me disculparía y volvería a pagar. Se habían preparado para todas las versiones de mí excepto para la real. Yo también quería testigos. Solo había planeado llevar pruebas diferentes a la misma sala. Le pedí a Diana que viniera y que llevara el teléfono cargado. El sábado por la noche hice 3 copias de todo: la escritura con mi nombre resaltado en amarillo, el estado de liquidación, 8 años de registros hipotecarios con un total que incluso a mí me hizo parpadear, y la carta de Gabriela confirmando que la propiedad no podía modificarse sin mi consentimiento. Todo en carpetas manila sencillas. No preparé ningún discurso. Un discurso puede ser interrumpido. Un documento no puede. El domingo por la mañana, Beatriz añadió al tablero el presupuesto del contratista: 43,000 euros para tirar la pared del salón, cocina nueva y fregadero rústico. Con una nota: Eduardo dice que mamá puede cubrirlo con los ahorros. Con mis ahorros reconstruidos para reformar una casa de la que yo era propietaria. Hice una captura. La pared que querían tirar no se podía tocar sin mi firma. Ellos aún no lo sabían. Me puse el abrigo. La casa olía a estofado. La mesa del comedor estaba sacada al máximo, con el mantel bueno. Mi tía Lorena con los brazos cruzados. Los vecinos con cara de ocasión importante. Diana al fondo, teléfono en el regazo. Mi padre en la cabecera, una mano sobre el pecho por costumbre nueva. Mi madre con un pañuelo ya arrugado en el puño. Eduardo y Beatriz juntos, y Beatriz con ese brillo de quien cree que está a punto de conseguir su fregadero rústico. Habían puesto la mesa para una disculpa. Dejé el bolso junto a mi silla, me quité el abrigo y puse las manos sobre el mantel. Había traído una carpeta en su lugar. Mi madre abrió con el discurso ensayado. Hijos desagradecidos, padres mayores, su voz quebrándose en la palabra sola. Luego Eduardo se levantó y dijo que era hora de que oyera cómo se veía esto desde fuera, que había castigado a su padre enfermo por un testamento que no era asunto mío. Y entonces lanzó la pregunta: ¿de verdad vas a poner a tus propios padres en la calle por un rencor? La sala se volvió hacia mí. No alcé la voz.
Dejé que la pregunta se quedara en el aire, el tiempo suficiente para que todos escucharan lo fea que era. Luego dije muy tranquilamente que nadie estaba poniendo a nadie en la calle, que yo nunca había amenazado con eso ni una sola vez. Y le pregunté a Eduardo que le dijera a la sala quién había usado esas palabras. No pudo porque había sido él. Entonces metí la mano en el bolso. La sala observó mis manos como un jurado. Observa un documento. Saqué las carpetas y deslicé. Una hacia mi tía Lorena, una hacia los vecinos y puse la tercera frente a mi padre. Les dije que había traído papeleo. Les expliqué que 8 años antes yo había refinanciado esta casa a mi nombre, que el pago mensual había salido de mi cuenta 96 veces y que buscaran la página marcada como escritura. Mi nombre estaba ahí como propietaria mayoritaria. Lo había estado durante 8 años. Mi padre podía dejarle a Eduardo su parte, pero no la mía, y la casa que habían planeado heredar era, en el papel, mayoritariamente mía. Solo dejé que los documentos hablaran y la sala se quedó muy, muy callada. El silencio se rompió, y no fue por mi parte. Eduardo explotó. El papel era un truco. Yo había manipulado a papá. Lo dejé correr. El rostro de Beatriz pasó por 3 colores y se quedó en blanco. Mi madre soltó las lágrimas. Mi tía Lorena estaba realmente leyendo la carpeta. El vecino levantó la vista y dijo tranquilamente: Carmen, esto está registrado, es real. Eso aterrizó más fuerte que cualquier cosa que yo hubiera dicho, porque venía de uno de sus propios testigos. Y a través de todo eso, mi padre no dijo ni una palabra. Había abierto su carpeta y miraba la escritura con su nombre y el mío. Su mano descansaba, plana, sobre la mesa. Su cara había hecho algo que nunca le había visto hacer. Había pasado de seguro a asustado. Había construido toda su identidad sobre esa frase: la casa es para el hijo, y estaba mirando un papel que la había hecho falsa durante 8 años. Levantó la vista y por un segundo no había ninguna tradición en sus ojos, solo un hombre mayor que había perdido su apuesta. Cuando la sala se quedó sin ruido, volví a hablar, y seguía sin haber alzado la voz. Les dije que no había venido a quitarle la casa a nadie. Había venido porque, la verdad, había vivido en una carpeta durante 8 años y era hora de que se sentara a la mesa con el resto de nosotros, limpias. Dije que no iba a ser el pago invisible nunca más, pero les di 3 puertas. Puerta 1. Mis padres se quedan en la casa con un acuerdo escrito que define exactamente qué poseen ellos y qué poseo yo, con los gastos divididos en proporción justa. Firmado. Puerta 2. Yo compro su parte al valor justo. Se llevan el dinero y viven donde quieran, sin ninguna hipoteca sobre ellos. Puerta 3. Y miré a mi hermano al decirlo. Si el testamento deja todo a Eduardo, entonces Eduardo, el heredero de todo, puede empezar a pagar la hipoteca de todo desde el 1 del mes que viene. Mi madre dijo que estaba tratando a su propia familia como una transacción. Y aquí le devolví sus propias palabras. Me dijiste que la familia no lleva las cuentas. Tenías razón. Durante 8 años yo nunca las llevé. Solo pagué. Pero el banco lleva las cuentas y mi nombre es el que está en ellas. Lo dejé reposar. Luego, Menlave me detuvo. Esa es la parte que recordaré. No los gritos, sino el silencio después, cuando ya no quedaba nada que gritar. El pañuelo de mi madre se quedó en su puño sin usar. Eduardo se desplomó en su silla. Beatriz ya estaba con el teléfono. Mi padre no levantó la vista. Me puse el abrigo. Dejé una copia firmada de la carta de Gabriela en la mesa junto al estofado, enfriándose, y les dije que me avisaran qué puerta querían. Conduje los 50 minutos de vuelta, las 2 manos en el volante, la radio apagada. Por primera vez en 8 años, el silencio en el coche no era algo contra lo que me protegía. Era simplemente silencio. Era mío. Tardaron 3 semanas. Eligieron la puerta 1. Mi madre no podía dejar la casa y mi padre no podía admitir que existía la 2. Gabriela redactó el acuerdo firmado por todos. Eduardo se negó a contribuir 1 céntimo y se fue en 1 mes. El tablero de Beatriz desapareció, y la reforma murió en el buzón de voz del contratista. Diana publicó una corrección tranquila en el grupo del pueblo, y los recibos ganaron. Sigo yendo a la casa. Voy porque quiero, no porque haya un pago vencido. Hablamos de su tensión arterial y del tiempo. Mi madre y yo somos cuidadosas la una con la otra, como si es con algo que se rompió y se pegó. Eduardo y yo no hablamos mucho, y he dejado de esperar que eso me duela. Algunas cuentas se cierran a propósito y el saldo que te queda es paz. Duermo toda la noche. La domiciliación sigue cancelada.
y el primero de cada mes, cuando mi teléfono solía vibrar con un número que era de alguna manera siempre mi responsabilidad. Solo hay mañana, café y el silencio por el que por fin dejé de pagar. Aprendí que el amor que solo fluye en una dirección no es amor. Es una factura que nadie tiene intención de pagar. Y a cualquier edad, delante de cualquier público, tienes permiso para dejar de firmarla. Esa es mi historia. 8 años, 96 pagos y una escritura que olvidaron que era real.